Venga, pues antes de entrar en detalle y empezar a estudiar cada una de las distintas posibilidades con las técnicas de recuento, hay una cosa, un concepto que se nos va a parecer mucho, entonces creo que es necesario detenernos para explicarlo. Es muy fácil, es el factorial de un número. Quizá ya lo habéis estudiado en cualquier otro tema, por ejemplo con números combinatorios, con binomio de Newton, algo así, o quizás la primera vez que lo veis. Pero es muy sencillo, mirad, cuando hemos visto el vídeo de la ley del producto nos hemos encontrado con operaciones como esta, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o sea que voy multiplicando cada vez por un número menos, ¿vale? Y todo esto lo hacía con la calculadora, o de cabeza o a mano como queráis, y daba 120. Bueno, más o menos es una operación que se puede hacer. Cuando me encuentro, por ejemplo, con lo mismo, pero empezando por el 8, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, empieza a ser una operación un poco pesada, incluso haciéndola con la calculadora. Y además ya veis que una operación así da como resultado, pues fíjate, 40.320. A poco que empiezo con el 8, ya dan números muy grandes. Bueno, pues lo de arriba, eso de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, tiene un nombre. Y es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Esto es 5 factorial. Y tiene este signo tan llamativo, de hecho es el signo de exclamación, el cierre del signo de exclamación, ¿vale? Y se llama factorial de un número, o en este caso 5 factorial, que sería ir multiplicando 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Del mismo modo, el ejemplo de abajo sería 8 factorial, ¿vale? El factorial de 8 u 8 factorial sería ir multiplicando 8 por 7 por 6 por 5, etcétera, etcétera, como hemos visto. O sea que en definitiva, el concepto de factorial de un número, que se representa así, con este signo de exclamación, ¿vale? Pues consiste en multiplicar ese número por todos los números naturales inferiores a él. ¿Por qué digo por los números naturales? Porque son números sin decimales, desde luego, y que no llego hasta el 0 ni a los negativos, llego hasta el 1, ¿vale? Cada vez que tenga un número, pues voy multiplicando por los que hay por debajo de él hasta llegar al 1, que realmente da igual multiplicar por 1 porque el 1 justo no va a variar nada, pero bueno, ese es el concepto del factorial de un número. De modo que entonces, si tengo que calcular 6 factorial, pues sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Hago todo esto y me sale 720. Si tengo que calcular, por ejemplo, 12 factorial, pues sería multiplicar 12 por todos los números naturales inferiores al 12. O sea, 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto fijaos qué cantidad tan grande. Esto sale 479.100.600, ¿vale? Y no es una cifra en el fondo tan descabellada 12 factorial. Imagínate ya si te pongo 28 factorial, ¿vale? Son números tremendos. Pero no tengo por qué hacer esto, aunque lo haga con la calculadora, no tengo por qué hacerlo 1 a 1, 12 por 11 por 10 por 9 por 8, etcétera. ¿Por qué? Porque la calculadora, lo habréis visto quizá de vez en cuando, ya tiene un botón para esto, ¿vale? En esta calculadora que tengo yo aquí de modelo, que quizá no es exactamente igual que la vuestra, pero aquí hay un botón, lo voy a ampliar, que se ve ahí en amarillo, en dorado, el X factorial, ¿vale? X con signo de exclamación. Insisto, si tenéis una calculadora diferente, estará en otro lado, pero todas las calculadoras científicas, gracias a Dios, tienen este botón para calcular el factorial, porque si no, si tengo que hacer 12 factorial, se tarda muchísimo, ¿vale? Entonces, precisamente con este ejemplo de 12 factorial, pues le daría 12 y luego este botón. Y mirad, aquí he hecho, por ejemplo, un pantallazo a la calculadora, pues 12 factorial te da esto, lo que decíamos, 479.100.600, ¿vale? O sea que el factorial de un número es ir multiplicando por los números naturales inferiores a él hasta llegar al 1, y la calculadora tiene un botón para que podamos hacer esto y no tengamos que estar multiplicando uno a uno, ¿vale? Ahora sí, antes de acabar este vídeo, un último concepto, es una ayuda que nos vamos a encontrar mucho, sobre todo cuando nos explican el factorial o cuando nos explican los números combinatorios por primera vez y nos dicen que no usemos la calculadora, este truco puede ayudar. Mirad, muchas veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, 8 factorial, ¿vale? Pero dividido entre otro número factorial. Por ejemplo, 5. 8 factorial entre 5 factorial. Bueno, esto sería hacer 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si os dais cuenta, todo el denominador, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ya estaba en el numerador repetido. Esto que yo ahora señalo en rojo, ¿lo veis? Entonces, en realidad, 5 entre 5 se hace 1, 4 entre 4 es 1, 3 entre 3 es 1. O sea, todo esto que he señalado en rojo, podría omitirlo y hacer los cálculos más sencillos. En realidad, todo esto da 8 por 7 por 6, ¿vale?
que es 336, que no es tan difícil de calcular, incluso si el profesor me dice que no puedo usar calculadora y que lo haga a mano. ¿Por qué digo esto? Porque en los números combinatorios, y como veremos ahora en los siguientes vídeos, en las variaciones, bueno, en multitud de ejemplos, podéis encontraros de vez en cuando con una división de factoriales. Entonces, cuando os encontréis con una división de factoriales, no seáis burros. Si tenéis 8 factorial partido de 5 factorial, mirad cómo lo voy a escribir. En vez de poner arriba 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 mirad lo que hago. Arriba pongo 8 por 7 por 6 por 5 factorial. En vez de escribir 5 por 4 por 3 por 2, escribo 5 factorial. ¿Por qué? Porque abajo ya tenía el 5 factorial. ¿De acuerdo? En estas fracciones el numerador es más grande que el denominador. Entonces, 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Pero no lo desarrollo porque abajo ya tengo otro 5 factorial y entonces sé que se tachan. No es que se tachen, sino que uno entre otro los divido y va a dar 1, y solo tengo que calcular esas tres primeras cifras, 8 por 7 por 6, que incluso si no usáramos calculadora, pues no es muy difícil de hacer y da 336, ¿vale? Entonces yo creo que hay dos conceptos muy claros, el factorial de un número, chupado, y se puede usar con calculadora, y si tenéis una división de factoriales, no vayáis a lo bruto, pensad que llega un momento que la secuencia de arriba se anula con la secuencia de abajo y no tengo ni por qué escribirla.